Amén. Bueno, mis amados, me gustó mucho encontrarme ahí con Cani. No la conozco, pero espero conocerla ya el día de hoy. También con Mildred. Espero que el Señor les bendiga, mis amados. Ahí estoy con mi esposa. Para aquellos que no la conozcan, van a conocer la familia. Tenemos ya 19 años de casados, por la gloria de Dios. Ha sido ella un soporte poderoso en mi ministerio. Amén, Y como gloria a Dios. resultado de esa unión, tenemos esos muchachitos que están ahí. Las Mellas recientemente cumplieron 13 años de edad. Y el varón, que es a la vez el fotógrafo, esa foto fue él que la tomó, es Hermosa familia. Misael, de 16, bueno, ya cumplió 17 años ahora en diciembre. Yo digo que en diciembre nacen los más bonitos. Así que mírenlo a él y mírenme a mí, ya tienen una muestra. Bien. Eh, Ah, qué A bueno. Canny y a Mildred, me gustaría mantener contacto con ustedes. Les dejé mi número por ahí por WhatsApp, por el chat, para que por favor me contacten en el día de hoy y así conocer un poquito más de ustedes. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Héctor Lizardo, adventista hace ya 31 años, la mayor parte de mi vida, eh, líder de jóvenes y de clubes Rincón. Fue mi primer instructor de la Asociación Central Dominicana. De él recibí el primer seminario de consejería cuando tenía 15 años. Así que desde ahí hemos mantenido una buena relación. El hermano Miguel Rincón y yo, luego conocimos a Samuel. Y bueno, el Señor ha sido grande. Pastor hace ya 15 años y de esos he tenido, bueno, la mayor parte de esos 15 años, ya voy para 16 ahora en abril, y he tenido de esos 15 años 11 años en distrito y 4 años en la oficina de jóvenes de aquí de nuestra asociación. Bueno, señores, a lo que vinimos. Jacob, un personaje enigmático, un personaje interesante, un personaje que tiene mucho que enseñarnos a nosotros como seres humanos. Y creo que la naturaleza humana se refleja muy bien en este personaje, siendo que nosotros, por ejemplo, ahora leemos la Biblia y no, a veces como que no hacemos el match del tiempo en el que habla y el tiempo que abarcan las historias bíblicas, porque nosotros podemos leer la historia de Jacob en media hora. Sin embargo, la Biblia registra más de 70 años de historia de este personaje. De hecho, cuando él regresa a Canaán, cerca de 50 años después, todavía la Biblia está relatando en apenas 2 o 3 capítulos. Y es interesante ver la vida de este hombre porque, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en Moisés, nosotros que la mayoría somos líderes, yo no los conozco, no puedo afirmar la generalidad, pero cuando nosotros pensamos en Moisés, pensamos en un hombre plus cuan perfecto, un hombre que apenas cometió el error de en un momento ya cerca de 30 años o casi 40 años de ministerio, se enoja y entonces golpea la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Es el único error que vemos en el ministerio de Moisés, el único error que yo pueda recordar. Y cuando pensamos en Moisés, pensamos en un hombre que tiene un ideal alto que nos resultará difícil eh, imitarlo, ¿no? Cuando pensamos en Abraham, otro personaje también interesante, pensamos en Abraham como un hombre perfecto. Pensamos en Abraham como un hombre con vestiduras blancas y no podemos ver la humanidad en él tampoco, porque la Biblia, a pesar de que relata los errores de Abraham, le prestamos más atención a las virtudes. De hecho, es conocido como el padre de la fe. Pero cuando nos encontramos con Jacob, nosotros miramos varios capítulos hablando de lo negativo de Jacob. Y eso entonces nos lleva a prestar la atención. Y por eso digo que es uno de los personajes bíblicos que tiene más para enseñarnos a nosotros que estamos en búsqueda de Dios. Para entrar en contexto, Jacob iba a nacer primero, pero se desata una lucha en el vientre y Esaú nace primero. Sin embargo, la promesa fue dada a Jacob y dice que el mayor iba a ser siervo del menor. Y esa promesa se le da en el momento de nacimiento a sus padres. Pero a medida que crecen, los padres comienzan a cometer algunos errores. Uno de esos errores era que
la madre elige como preferido a Jacob y el padre Isaac elige como preferido a su hermano Esaú. Y vemos esta tensión, una familia normal, común y corriente, incluso en el pueblo de Dios. Los padres a veces no prestamos atención a esos detalles, pero a veces manifestamos más cariño al hijo que se identifica más con nosotros, al que nos da menos dolor de cabeza, somos más comprensivos con ese que con el otro que nos saca de casilla. Pero debemos prestar atención porque ese aparente afecto que hace diferencia de amor para un hijo y de otro, trae resultados y consecuencias muy lamentables. Incluso trae enemistades que pueden terminar en muerte. Tenemos como padres que aprender ahí. A los hijos hay que quererlos igual, hay que manifestar el mismo cariño, incluso aunque nos den dolores de cabeza, porque son nuestros hijos. Vemos cómo con engaño Jacob quiso conseguir lo que ya se le había prometido, pero quiso adelantar porque su padre estaba por morir. Y las consecuencias de este acto no se dejaron ver inmediatamente. Jacob recibe por engaño la bendición de Isaac. Ese mismo día tiene que salir huyendo. Un hombre que estaba bien, un hombre que estaba estable en su casa, un hombre que tenía una buena posición económica, un hombre que era bien respetado en su comunidad. Ahora por este engaño tiene que salir huyendo esa misma noche porque si no su hermano lo va a eliminar. Porque engañó a su papá y le quitó lo que Saúl entendía que era su derecho. Es importante, mis amados, que entendamos que las consecuencias de nuestras decisiones comienzan a verse en el acto, comienzan a verse inmediatamente. Jacob tiene que salir huyendo, a pasar y mal pasar varias noches caminando en el desierto y el sentimiento de la culpa por haber engañado a su padre. Además de eso, alejarse de su madre por más de 20 años. Jacob no pudo volver a Canaán, no pudo tener contacto con su madre. De hecho, Jacob no pudo participar del entierro y la sepultura de su padre. Consecuencias muy dolorosas para él por una decisión que tomó para obtener por engaño lo que ya Dios le había prometido. El Señor nos ha prometido bendiciones. El Señor ha prometido que estará con nosotros. El Señor ha prometido muchas cosas, incluso en Jeremías él dice que tiene planes grandes para con nosotros, pero muchas veces por nuestra propia naturaleza y pecaminosidad, nosotros comenzamos a hacer amarres, a hacer acuerdos, a hacer alianzas para conseguir alguna posición o alguna bendición. Mis amados, las posiciones o las bendiciones que se consiguen con ese tipo de acciones antiéticas traen sus consecuencias. Yo espero que ninguno de los que están aquí o los que verán esta transmisión después decidan confiarle su vida a Dios y que Dios lo coloque donde Él quiere, cuando Él quiera, porque no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Así es que yo quisiera que escriban en el chat, no sé si se está transmitiendo por diferentes redes sociales, pero aquí va, escriban en el chat, yo confío en Dios. Escríbanos eso para demostrarnos que estás ahí, estás pendiente y que no estás en una mitoconexión. Así es que escríbenos allí en el chat para saber que estás activo. Yo confío en Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a permitir que Él mueva las fichas, que Él coloque a sus siervos donde Él quiera, cuando Él quiera y en el tiempo que Él considere. Aprendemos de Jacob a confiar en Dios, ¿ok? Y permitir que el Señor cumpla en nosotros su voluntad. Pasan varios años. Jacob recibe la misma moneda con la que él le trató a su hermano Esaú. Su suegro entonces ahora le paga con la misma moneda de engaño. Y ya conocemos entonces, lamentablemente, conocemos el tema de la poligamia en otro de los patriarcas del pueblo de Israel. La poligamia no es aprobada por Dios, aunque es permitida, ¿no? Porque Dios respeta las decisiones del ser humano, pero Dios no acepta eso. De hecho, los conflictos y los pleitos que más adelante vemos, lamentablemente, maldiciones generacionales, vinieron como consecuencia de esta lamentable unión de un hombre con dos mujeres. Dios creó una Adán para una Eva y una Eva para un Adán. No creó un Adán para un Adán ni una Eva para una Eva, no. Un hombre para una mujer. Ese es el modelo bíblico. El tema es otro hoy. Jacob,
Cuando Jacob pide a Jehová que les regrese a Canaán para poder ver a su madre antes de que muera, le dice a Dios que lo proteja en el camino, que lo cuide. Y él toma la decisión de abandonar entonces a su suegro, abandonar ya el que había sido por elección su pueblo, y decide volver a Canaán para ver si logra ver a su madre antes de que ella muera. En el camino, el temor asaltó a Jacob. El temor lo asaltó de un modo tal que cuando se estaba acercando, él recibe la información de que su hermano viene hacia él con soldados. Y créame, Esaú venía a cobrársela. Esaú le guardaba esa espina a su hermano traicionero. Ese dolor lo había conservado durante más de 20 años. Y ahora él veía que tenía la oportunidad de desquitarse, eliminando a su hermano y a todo el que se lo quisiera impedir. Así es que Jacob sabe el peligro en el que está y pide una vez más a Dios que lo proteja, que lo cuide. Entonces comienza una estrategia militar, porque los siervos de Jacob no tenían espadas, no tenían armadura, no eran guerreros, eran pastores de ovejas. Así es que él comienza y arma su campamento en dos grupos distintos y manda un campamento delante con muchos presentes, con muchos animales, para ver si logra aplacar la ira de su hermano Esaú. Hace esto una segunda ocasión y al final entonces decide tomar la acción que debió tomar desde el principio. Manda a su esposa y a sus hijos de último y entonces ahora él se queda solo, atrás, en el desierto. En la oscuridad de la noche comulga con Dios. Habla con Dios una vez más y viene ante Dios con un corazón arrepentido. Recuerden que cuando 20 años atrás él estaba huyendo, Dios se le aparece, Jesús se le aparece en un sueño y él levantó un altar allí. ¿Recuerdan esa escalera? ¿Recuerdan que Dios le dio la certeza y la seguridad a Jacob en ese momento de desesperación, de culpa, de que él podía acceder al trono de su gracia, que había una forma? Jacob hablaba con Dios. Y en esta oportunidad, entonces, en las tinieblas de la noche, en la oscuridad de la noche, siente que alguien le tocó. Imagínense, una persona con miedo, una persona con ansiedad, con mucha preocupación, no tiene respuesta ni información de qué ha pasado con los dos campamentos que ha enviado antes, no tiene información de sus hijos, solamente la última información que recibió es que su hermano venía a su encuentro con hombres de guerra. Así es que en ese contexto se da esta lucha que duró varias horas, por lo que dice el mismo texto. Y entonces, ya cuando va a amanecer, el hombre le dijo, suéltame, que ya está por amanecer. Y ahí viene la respuesta maravillosa de Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Sabes? A veces nosotros que entendemos que estamos en una estrecha relación con Dios, tomamos la actitud de algún personaje bíblico, por lo menos lo que interpretamos de lo que él dijo, que el escritor registró. Porque muchas veces nosotros adoptamos, por ejemplo, estas palabras, pero le ponemos un tono, le ponemos nuestro tono. ¿Cuál fue el tono que utilizó Jacob en ese momento? ¿Cuál fue la actitud de Jacob al decir esas palabras? ¿Había arrogancia espiritual? ¿Había altanería espiritual? Jacob había comulgado con Dios. Jacob había recibido la bendición de que Dios le hablara y se le presentara. ¿Sabes? Nosotros a veces cuando estamos en relación con Dios y tenemos una buena comunicación con Dios, adoptamos una actitud de arrogancia espiritual, de altanería espiritual, porque entendemos que estamos fríos con el cielo. Y tratamos a los pecadores y a los demás que desde nuestra propia percepción no son tan espirituales como nosotros, lo tratamos con indiferencia, lo tratamos como si están en un nivel menor o inferior. Pero ¿sabe lo que dice Elena de White? Patriarcas y Profetas, página 167 dice,
si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, y yo subrayé esa parte, porque muchas veces somos presumidos y jactanciosos, como estoy diciendo hace unos minutos. A veces nos creemos que somos los más, nos creemos que somos los últimos, los matatanes, lo que tenemos calidad moral para hablar. Pero sabes, Jacob habría sido aniquilado en el momento si esa hubiese sido su actitud. Pero una cosa, Elena de White deja bien claro, aunque Jacob no era jactancioso y tampoco estaba presumiendo de esa confianza, Jacob había hablado con Dios y se había confesado. Jacob se había quitado emocionalmente esa carga de encima, porque cuando él vino con la carga del pecado, de su pecado, de su traición, entonces Jacob acepta el perdón de Dios y eso entonces trae paz. Y esa recepción del perdón de Dios genera confianza. ¿Por qué? Bueno, ella se asegura de decirnos lo siguiente. Él tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía. Amados, Jacob confiaba no en él y su experiencia. Jacob confiaba en aquel que era fiel para cumplir su pacto. Jacob confiaba en la fidelidad de Dios. Nosotros hoy debemos llegar a una conclusión. Debemos llegar a esta conclusión. Necesitamos como individuos un reavivamiento de todas las áreas de nuestra existencia, de toda la vida, no de una parte. Nosotros necesitamos experimentar con Dios así como Jacob experimentó con Dios. Jacob vino delante de Dios con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón sin doble cara. Porque a veces nosotros, mis amados, venimos delante de Dios y queremos engañar a Dios. Venimos delante de Dios e incluso a veces decimos, Señor, si te ofendí hoy, oye, si te ofendí hoy, abriéndose la posibilidad de que fue perfecto en ese día. Esa es una actitud jactanciosa. Esa es una actitud de confianza y de autoconfianza, pretenciosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hasta respirando ofendemos a Dios. Nosotros tenemos una naturaleza deformada, manchada por el pecado. Somos pecadores. No merecemos nada de Dios. Pero a veces, como tenemos mucho tiempo sin pecar, aparentemente, porque no hemos violado la ley moral de Dios, nos creemos realmente que somos justos y que somos perfectos y que merecemos que Dios nos responda. No, mis amados, recuerda que pecado no solamente es violar la ley. El pecado, dice Santiago capítulo 2, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y yo quiero preguntarte para que reflexionemos. Y a la vez que te pregunto, me pregunto yo, ¿estoy yo perdonando, liberando de culpa a las personas que me han ofendido, que me han traicionado? ¿O todavía le guardo esa espinita? ¿Todavía le guardo ese sentimiento de dolor? Entonces, hermano, estoy en pecado porque la Biblia me dice que yo debo perdonar al que me ofende y amar a mi enemigo. ¿Ves? Aunque he sido leal y fiel en obedecer la ley de Dios moral, pero entonces estoy en pecado porque no estoy haciendo lo que es correcto. Y es por eso que Elena de White nos dice en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 162, debe haber un reavivamiento cabal. Esa palabra cabal implica que no podemos dejar nada suelto, implica que no podemos dejar nada fuera de ese reavivamiento. Debe existir un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber confesiones. La Biblia dice que yo debo confesar mis ofensas a mi prójimo y que él también debe confesar sus ofensas a mí. Entre nosotros ese tipo de confesión debe existir. Y vamos a ver qué pasó en la vida de Jacob si eso ocurrió. Debe haber arrepentimiento, amados. A veces nos ofendemos cuando alguien en la calle nos dice arrepiéntete. Mira, la Biblia me dice a mí que me arrepienta. Apocalipsis capítulo 3 dice, has dejado tu primer amor, te has creído la gran cosa, te has creído que eres justo, estás en un sitial, te has puesto en un sitial allá arriba y ahora tú buscas, criticas a todo el mundo, buscas falta en todo. Mira, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. La Biblia me lo dice. Así que Elena de White afirma esto. Debe existir arrepentimiento y volvernos a Dios, que es la conversión. Dice ella también en ese párrafo que muchos que estamos predicando la palabra necesitamos la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Así que debiésemos permitir que Él
entonces haga ese acto de transformación en nuestras vidas. Patriarcas y Profetas, página 173. Miren, yo les invito a que lean el capítulo 18. Ese capítulo 18 de Patriarcas y Profetas es un libro, es un capítulo que tiene mucho para nosotros. En la página 173 dice: Jacob triunfó por ser perseverante y decidido. A veces nosotros no somos persistentes, no continuamos y buscando. El que permanece buscando va a encontrar, ¿ok? Y si entiendes que no has hecho una confesión honesta con Dios, continúa buscando un espíritu humilde para confesarte delante de Dios. Procura encontrarte justo delante de Dios, ¿ok? Bueno, mis hermanos, me está dando ya el sol donde estaba, así que tendré que moverme. Denme un segundito. Estoy hoy aquí en la iglesia ya desde temprano, pero ya en breve vamos a estar de nuevo aquí. Ok. Así es que, mis amados, Jacob triunfa por ser perseverante y decidido. Su experiencia testifica sobre el poder de la oración insistente. Este es el tiempo, dice Elena de White, en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y la fe inquebrantable. Continúa diciendo ella en el libro La Educación, página 126, que en la Biblia, atención a ese párrafo, en la Biblia está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Óyeme, cada orden es una promesa. Cuando yo la acepto por la voluntad y la recibo en el alma, entonces ella trae consigo la vida del ser infinito. ¿Y quién es el ser infinito, mis amados? La vida de Cristo. Yo pregunto, nosotros que leemos la Biblia, que tenemos la palabra de Dios como nuestra norma, como nuestra constitución, ¿está trayendo ella la vida del ser infinito? ¿Está la Biblia, amado hermano, siendo tu guía de conducta, tu guía moral, tu guía ética? ¿O la tomas para lo que te conviene? ¿Cómo estás comportándote en los negocios? ¿Aún engañas a la gente sabiendo que le estás cobrando de más? ¿Aún mientes en la declaración de impuestos? ¿Evades impuestos? ¿Dices mentiras? Entonces, este párrafo me hace ver que si esos defectos están en mí, otro defecto muy interesante, la crítica, la murmuración, hablar levante con un carácter áspero, una lengua viperina. Miren, mis amados, esas acciones indican que la vida de Cristo no está siendo engendrada en nosotros. Así que mira, a partir de hoy, dígase, me morderé la lengua, porque la lengua habla lo que hay en el corazón. La lengua habla lo que hay en el corazón y dice la Biblia que no se equivoca, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Así que, mis amados, si usted no está reflejando en su trato con la gente a Cristo, que no solamente era frontal, al ser frontal, Cristo era empático, era compasivo y le decía la verdad a la gente, no con odio, no con dolor, no con decepción, se la decía con compasión, llorando. La próxima vez que usted, por su temperamento, vaya a decirle la verdad a quien merece decírsela, dígasela llorando. Si no se la va a decir llorando, hermano, usted está siendo un arrogante. ¿Ok? Y está reflejando que Cristo no está en usted. Cristo decía la verdad a los fariseos, pero dice Elena de White en el capítulo 52 del Deseado de todas las gentes, que se la decía con compasión, se la decía llorando, porque él quería que esa gente entendiera que estaban mal. Él anhelaba que ellos aceptaran la salvación. Así que la próxima vez que usted vaya a decir la verdad, porque por la verdad murió Cristo, según usted, entonces dígala como Cristo lo hubiese dicho. Cristo tenía el látigo, pero no se lo pegó a nadie. ¿Ok? Recuerde eso. Su palabra debe ser sazonada con sal. Presta atención a eso, porque de lo contrario, hermano, usted que está experimentando revivamiento, es un revivamiento falso. Porque de acuerdo a lo que hemos visto hoy, el revivamiento transforma el carácter. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Jacob. Jacob venció. Jacob triunfó. Y esa reconciliación que hubo posterior con su hermano fue una reconciliación genuina. Hubo perdón, hubo confesión. Y esos hermanos, cuando se encontraron, mis amados, se abrazaron. Y la Biblia dice, en un versículo más allá, la Biblia dice, Génesis capítulo 32, búsquelo,
que incluso los soldados fuertes, los soldados que eran mero machos, estaban llorando por esa escena de reconciliación que vieron en esas dos personas. Así que, hermanos queridos, la próxima vez que usted vaya a pedir perdón o vaya a perdonar, hágalo de corazón. Hágalo de corazón porque es lo que le conviene a usted. Consejo para la Iglesia 595 dice: ha entrado en el corazón de no pocas personas que por mucho tiempo han estado en la verdad un espíritu de crítica inexorable. Son mordaces y buscan faltas en todo. Subieron al sitial de la justicia y condenan a los que no se amoldan a sus ideas. Dios le dice a esa gente que se humillen y que se le acerquen por medio del arrepentimiento y de la confesión de sus pecados. Continúa diciendo en esa misma página: por la oración y la confesión de nuestros pecados debemos preparar el camino del Rey. Amado, confesión y oración. No solamente confesarnos a Dios, confesaos unos a otros vuestras ofensas, dice el apóstol Pedro. Mientras lo hagamos, vendrá entonces a nosotros el poder del Espíritu. Necesitamos la energía de Pentecostés y ella vendrá porque el Señor prometió enviarla. Mis amados, termino con este párrafo poderoso. Le hemos leído muchas veces, pero parece que le pasamos por alto. Nosotros estamos muy enfocados en hacer, en lo que se ve. Estamos enfocados en la liturgia del culto. Estamos enfocados en lo que comemos. Estamos enfocados en la vestimenta. Estamos enfocados en la acción del otro. Pero mis amados, hay algo interno que debe ocurrir en nosotros y que a eso no le prestamos atención porque el concepto popular de la mayoría es que ya no se puede estar hablando de amor, porque hay un falso amor que nos han enseñado que no corrige, un falso amor que apoya lo mal hecho, un falso amor que no dice las cosas de frente, un falso amor. Pero el verdadero amor, hermanos, es lo que debe ocurrir, un reavivamiento de eso, de la verdadera piedad. Ese es el tipo de revivamiento básico, mis amados. A veces nosotros estamos buscando revivamiento en la adoración, estamos buscando revivamiento en que haya un despertar en la iglesia, en la liturgia de la iglesia, en el fervor misionero, y eso es bueno. Pero mis amados, eso es el resultado. Ese no es la causa. Primero, la causa de todo reavivamiento debe venir desde la Biblia. La Biblia como base, la Biblia como fundamento. La Biblia es la base, causa, razón y justificación de un verdadero arrepentimiento. Y ella es la que nos dice que debemos amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Elena de White habla a nosotros hoy y nos dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Quiero dejarles con ese pensamiento, mis amados. Quiero dejarles allí con ese pensamiento que nos invita, mis amados, a experimentar lo que experimentó Jacob. Él experimentó un verdadero arrepentimiento. Y eso trajo como consecuencia, amados, que hubo un verdadero reavivamiento en él, que se evidenció en esa confesión con su hermano. Hubo una confesión genuina, mis amados. No hubo una confesión políticamente correcta. Hubo una confesión genuina. A mí no me toca juzgar tu confesión, porque Dios no me ha dado el derecho ni la autoridad para decir que eres hipócrita o que te está moviendo algún interés. Tú quieres conseguir algo, por eso viniste a confesarte. No, mi amado, ese no es mi papel. Mi papel es aceptar lo que sale de tu boca. Y yo daré cuenta de mí si soy hipócrita. Yo daré cuenta de mí. Yo no puedo dar cuenta de ti. Por lo tanto, debo asegurarme que cuando yo te diga: sí, mi hermano, yo te perdono, debo ser honesto, debo ser sincero y no simplemente aparentar piedad. Yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Hermano, el perdón es completo, no pone condiciones. Y la Biblia me dice que si me ofende 70 veces, hasta 70 veces 7. ¿De acuerdo? Yo espero que el Señor haya hablado a tu corazón como lo ha hecho conmigo. Espero que hoy nosotros entendamos
que necesitamos la bendición de Dios, pero esta va a venir cuando cumplamos las condiciones de Dios, porque sus bendiciones son condicionales. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y yo realmente quisiera que si nos vemos algún día, aunque sea en el cielo, tú puedas decir, pastor, el Señor aquel día, cuando usted estaba hablando, me cambió, me transformó. Mira algo interesante que pasa. El río, ¿cómo se llamaba donde estaba Jacob? Y mira qué interesante. Eso me llegó mientras estudiaba este tema. Tiene las mismas letras. Jacob y Jaboc. Jacob y Jaboc. Miren, hermano, yo por muchos años había leído eso, pero mira qué interesante. Las mismas letras, el mismo nombre descompuesto. ¿Y sabes qué? Yo saco una lección de ahí. El Señor no te va a cambiar por otro. El Señor tomará lo que eres, pero te presentará transformado. Yo digo gloria a Dios por eso. Miren, se me erizan los vellos. Amén. El Señor no va a tomar otro carácter, no, es mi carácter el que va a tomar, y entonces cuando yo se lo permita lo va a transformar, pero es con la misma herramienta, con los mismos recursos. Ya Dios te predestinó para salvación, pero tus decisiones y las mías nos han apartado, y Dios va a tomarnos de nuevo. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo plenamente, amados, entonces el Señor continúa la obra que comenzó en nosotros y Él la va a terminar. Permitamos que Dios termine la obra. No importa los años que tenga en la iglesia, no importa los años que tenga la experiencia. Hoy busca arrepentirte de corazón. Pídele a Dios que te revele qué cosas debes confesar, a quién debes pedirle perdón. Y si están distanciados, escríbele una carta, escríbele un mensaje, hazle una llamada y no pida justificación. Estoy llamando para pedirte perdón por mis ofensas, por esta y por cualquier otra, porque a veces inconscientemente ofendemos y no nos damos cuenta. Aún por esas debemos pedir perdón. Que el Señor quiera en nosotros un espíritu de humildad y que podamos realmente ser instrumentos en sus manos para que otros vean en nuestro rostro. ¿Sabes? En nuestro rostro se ve si estamos cerca de Dios. Porque Jacob, cuando vino y peleó con Cristo esa noche, su rostro resplandecía. Que la gente pueda ver sin tú decir una palabra que tú estás en comunión con Dios. Oramos. Buen Dios y Padre, en esta hora damos gracias por tu bondad y misericordia. Señor, estamos aquí imperfectos, pecadores, engañadores, rebeldes, oh Dios. A veces hacemos lo que nos place sin tomar en cuenta tu palabra o tu voluntad. Pero Señor, queremos suplicarte que nos des un poco más de ti. Y que Cristo habite plenamente en nuestros corazones. Y que, oh Señor, de nuestro corazón fluyan raudales de vida. Que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Que el amor, Señor, permee todo lo que hacemos. Que cada cosa que hagamos, la hagamos de corazón porque te amamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.